Al día de hoy nos encontramos en la semana 14, decimocuarta parte, de lo que es el Evangelio bíblico, de lo que es esta serie. Y el día de hoy, después de haber visto qué debemos de hacer después de predicar el Evangelio, que lo que la Biblia nos dice es llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ahora surgió otra pregunta: ¿qué debemos hacer? O qué debemos, mejor dicho, esperar después de que uno predica el Evangelio y llama al pecador al arrepentimiento? ¿Qué debemos de esperar? ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Cómo van a responder los pecadores? Es algo que Jesús se dio a la tarea de explicarle, de enseñarle a sus discípulos. ¿Qué deben de esperar una vez que ellos predican el Evangelio y que llaman a los pecadores al arrepentimiento? ¿Será que debemos de esperar de que todos se conviertan a Cristo? Que si verdaderamente vivimos una vida tan perfecta como la de Jesús, nuestra conducta va a estar tan acorde a lo que predicamos que todo mundo se va a querer salvar. La respuesta es no, ¿verdad? Es no. Vamos a dejar pues que la Biblia nos diga a través de este pasaje de Marcos 4, que nos diga Jesús qué es lo que debemos de esperar. Y ya por adelantado, de antemano les digo que lo que Jesús nos va a decir es que debemos esperar que cuando nosotros hablemos el Evangelio, lo proclamemos y llamemos al hombre al arrepentimiento, van a haber varias reacciones, van a haber varios tipos de corazones. Algunos van a rechazar de una manera inmediata el Evangelio y otros van a abrazar el Evangelio pero de manera superficial. Va a ser cuestión de tiempo para que uno se dé cuenta que su conversión fue falsa debido a lo temporal, debido a que ellos no perseveraron hasta el fin. Sin embargo, a pesar de esas dos cosas negativas que pudieran desanimar a cualquiera, esto es como si de repente yo soy dueño de una empresa y estoy vendiendo un producto, yo te mando a venderlo y te empiezo a decir, la mayoría de la gente no te va a querer comprar, ¿verdad? Pero ve y vende porque vas a encontrar. A lo mejor eso te desanimaría a ti. O sea, como que esto no es para mí. O sea, si la mayoría de la gente no va a estar interesada en mi producto, ¿para qué quiero vender yo este producto? Bueno, hay una buena noticia que nos dice Jesús. Al final de cuentas, aunque muchos van a rechazar el Evangelio, hay un grupo de personas que lo va a abrazar, que va a creer en ese Evangelio, que van a venir dispuestos a dejar su vida de pecado en arrepentimiento para abrazar ese Evangelio. Así es que el punto de esta historia, el punto de esta parábola, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que Jesús les está diciendo, les está revelando a sus discípulos que cuando se predique el Evangelio y llamen al pecador al arrepentimiento, van a haber muchos que lo van a rechazar rotundamente. Y van a haber otros que van a abrazar el Evangelio de manera superficial y temporalmente. Y van a haber otros que genuinamente van a abrazar ese Evangelio y para siempre. Así es que, número 1, ¿qué debemos esperar? Rechazo directo. Número 2, ¿qué debemos esperar? Falsas conversiones que van a durar temporalmente. Y número 3, debemos de esperar conversiones genuinas que durarán para siempre. Pero antes de entrar de lleno ya a la parábola, yo quiero rápidamente recordar, yo sé que lo recordamos al inicio de la serie del Evangelio, tenemos que recordar que nosotros existimos aquí para cumplir con la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esa es nuestra misión principal. Eso es el propósito supremo por el cual estamos todavía aquí. Yo sé que el propósito supremo por el cual existimos es para glorificar a Dios. Pero ¿por qué seguimos aquí? ¿Por qué no nos ha llevado Dios? Bueno, porque todavía Dios quiere que se anuncie el Evangelio para que los hombres procedan al arrepentimiento. Todavía hay muchos que Dios quiere salvar. Su tiempo no ha terminado porque Él es un Dios paciente, Él es lento para la ira. Y nosotros somos la herramienta que Dios usa para proclamar el Evangelio. Es por eso que todavía estamos aquí en la tierra. Ese es nuestro mayor objetivo: ir y llevar el Evangelio a los confines de la tierra, enseñándole a todos los hombres todo acerca de Jesús y llamándolos a que vengan a Él en arrepentimiento. No hay otra misión, otro propósito más grande por el cual Dios todavía nos tenga aquí.
Estamos aquí para predicar el Evangelio, para proclamarlo. Eso de buscar santidad, de ser obedientes, de adorar al Señor, de buscar crecer en la madurez espiritual, todas esas cosas son cosas que debemos de vivir por llevarlas a cabo y todo eso. Sin embargo, todas estas cosas convierten a cada uno de los discípulos de Jesús en personas con testimonios justos y loables, de tal manera que cuando predican el Evangelio, su conducta respaldada, su conducta justa, su conducta santa. Así es que, hermanos, es verdad que nosotros tenemos muchas otras cosas que hacer. Sin embargo, ninguna cosa de las que Dios nos manda a hacer es más importante que proclamar el Evangelio. Es fundamental entender esto, porque vamos a terminar la serie y si nosotros no tuvimos oídos para escuchar a Dios, habremos escuchado las enseñanzas, la voz de Dios en vano. Es fundamental que tú y yo entendamos que hasta el día de hoy Dios nos tiene aquí para anunciar el Evangelio. Si nosotros no tenemos esa verdad incrustada en nuestras mentes, en nuestro corazón, o sea, meditando en ella constantemente, nosotros podemos quedar atrapados haciendo muchas cosas que en sí mismas no son pecado, pero que a la luz de la gran encomienda y por estar tan enfocados en esas cosas de aquí del mundo, nos desenfocamos de la gran encomienda, o sea, se vuelve pecado. Inclusive, como yo decía, cosas que hacemos aquí en la iglesia, cosas que nos manda a hacer la Biblia. Si solamente nos dedicamos a venir y reunirnos y escuchar la palabra de Dios y estudiarla aquí y a cantarle al Señor y a orar y a hacer todas estas cosas que nos manda la Biblia a hacer, si solamente nos limitamos a vivir para esto, habremos perdido la gran misión, habremos errado. Jesús se fue y antes de irse le dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el Evangelio. Yo ya me voy, no lo van a hacer solo, voy a enviar a mi espíritu. Él los va a capacitar. Ustedes tienen todo lo necesario. Solamente les estoy pidiendo su vida para que vivan para esta causa. Del Evangelio depende que se salven los pecadores. Por lo tanto, vayan y prediquen. Entonces, no sé si captas lo que te quiero decir. Es bueno congregarnos, ¿verdad? Porque recibimos la palabra de Dios, porque adoramos al Señor juntos. Dice la Biblia que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Y sobre todo es algo loable cuando nos congregamos porque escuchamos la exposición de la palabra de Dios como ahorita. Sin embargo, todo eso que hacemos aquí, que es bueno y que debemos de hacerlo, es un medio que Dios usa para perfeccionarnos, para llevarnos a ser más y más como Cristo, para que a la hora de proclamar el Evangelio, tu testimonio respalde lo que dice. O sea, es importante reunirnos, sí, pero cuando nos reunimos, como vamos a ver, dice ahí Pablo en Efesios 1, que nos reunimos ¿para qué, hermanos? Para ser perfeccionados por la palabra de Dios, para que nos redarguya y todas esas cosas. Y una vez que está haciendo eso la palabra de Dios, nosotros salimos a hacer la obra del ministerio, que es el Evangelio. Es de la manera en que el cuerpo de Cristo está siendo edificado a través de la proclamación del Evangelio. Dice ahí Efesios 4:1, Cristo mismo constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, para anunciar el Evangelio, para proclamar el mensaje. Para eso es que Cristo constituyó apóstoles. Ahora, ya Cristo constituyó los apóstoles. Fueron sus 12 apóstoles. Fueron junto con ellos a Pablo, el apóstol Pablo. Fue el último apóstol. Ellos ya pusieron el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Las enseñanzas de Jesús. Jesús les dijo que el Espíritu Santo les iba a ser dado para que ellos pudieran enseñarle todas las cosas a los nuevos discípulos, las cosas que recibieron de Jesús. Bueno, se escribieron todas esas cosas. Ahí están las enseñanzas de los apóstoles. Para eso Jesús instituyó apóstoles. Ya terminaron su trabajo, ya no están con nosotros. Hoy tenemos ahora sus escritos, las cartas del apóstol Pablo. Tenemos los evangelios, tenemos todo el Nuevo Testamento. Para eso lo constituyó Jesús a ellos. Pero dice que también constituyó profetas. Los profetas, ¿qué era lo que hacían? Ellos revelaban la palabra de Dios tal y como se las daba Dios. En el tiempo de los discípulos de la iglesia primitiva, ellos no tenían acceso a la palabra de Dios, en este caso al Antiguo Testamento, como hoy nosotros lo tenemos. Ellos tenían que ir a las sinagogas. Por lo tanto, y todavía no se escribía el Nuevo Testamento, por lo tanto, Dios usaba a los profetas
para edificar a la iglesia. Pero hoy ya tenemos el canón, hoy ya tenemos todo lo que Dios tenía que revelar. Ya Dios habló lo que tenía que hablar. Tiene todavía muchos misterios que no nos ha revelado, pero a Él le plació revelarnos hasta donde tenemos esa revelación en la Biblia. Hasta ahí, no más. Quiere decir que ya no hay más profetas. Y un profeta ahora es alguien que predica ya la palabra de Dios. He aquí la palabra de Dios, así dice el Señor, escrito está, no es me habló. Y si te habló, bueno, está bien, a lo mejor no es la regla ya general que usa Dios, pero sigue hablando, pero o sea, casi no lo hace Dios porque no tiene necesidad, ya tenemos la palabra. Pero si lo llegara a hacer, vamos a probar el Espíritu. Vamos a ver, vamos a ver si esto es de Dios o no. Tú dices que sí, discúlpame que ponga en duda lo que estás diciendo, pero la Biblia, yo quiero ser obediente a la Biblia y hacer lo que la Biblia me dice que haga. Probar el Espíritu, vamos a ver si lo que tú dices es de Dios, y si es de Dios, gloria al Señor. Entonces ya constituyó Dios apóstoles y profetas. Hebreos 1:1 dice, habiendo hablado muchas veces Dios de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué dijo el Hijo si ya no está aquí con nosotros? Para eso está el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces ya tenemos a los apóstoles, ya tenemos a los profetas. Y ahí dice que Cristo constituyó a pastores y maestros. ¿Para qué? Según Pablo nos dice, para enseñar lo que ya nos dejaron los profetas, todo el Antiguo Testamento, lo que ya nos dejaron escrito los apóstoles. Ahora nosotros usamos eso y no otra cosa, no es los sueños, no es el testimonio, no es nada de eso, es la palabra de Dios. Porque ella es viva y eficaz, ella es la que Dios usa para convertir el alma, para salvar, sobre todo específicamente a través del mensaje que anunciamos nosotros los discípulos de Jesús, que es el Evangelio. Entonces nosotros nos dedicamos, los maestros, los pastores, a enseñar la palabra de Dios. ¿Con qué fin? Ahí nos dice el versículo 12. ¿Para qué enseñamos esos registros que nos dejaron los profetas y los apóstoles? ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para ayudarlos a madurar. ¿Con qué fin quiere Dios que maduren los santos? ¿Con qué fin quiere Dios perfeccionar a los santos? ¿Para que finalmente llevarlos al cielo? No, ya Jesús pagó por nuestros pecados. Él es la perfección. Recuerda a los ladrones. Al que se arrepintió, que le dijo Jesús, en ese momento, en esta noche, este día, tú vas a estar en el paraíso. Él, vaya que sí necesitaba que primero Dios lo perfeccionara. Entonces, Dios no está primero perfeccionándolos para que entonces los pueda llevar al cielo. No, nos está perfeccionando ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para eso. Y sigue diciendo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad del conocimiento de Jesús. O sea, hasta que todos lleguemos a vivir como Jesús vivió, a tener una conducta perfecta como Jesús vivió. Y eso va a ser imposible. Sin embargo, vamos pareciéndonos más y más. Y entre más nos parezcamos más y más a Él, nuestra conducta respalda más y más nuestro mensaje. Y entonces la gente nos empieza a creer. Entonces la gente ya tiene razones por qué creernos. Recuerda Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial, para que quieran escucharlos a la hora de predicar el Evangelio. Entonces, ¿cómo se edifica el cuerpo de Cristo? Bueno, predicando el Evangelio. O sea, es bueno congregarnos, qué bueno que vino, y no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que cuando más veas que el día de la segunda venida del Señor se acerca, más congrégate, para que tú puedas estar haciendo lo que Dios te dice que estés haciendo. Entonces nos congregamos aquí, qué bueno, para ser edificados como ahorita por la palabra de Dios, para cantar, para orar unos por otros, para animarnos unos a otros, todo eso nos perfecciona, pero una vez que venimos, nosotros, Dios espera que empecemos a predicar el Evangelio, que hagamos la obra del ministerio, que edifiquemos el cuerpo de Cristo. Apocalipsis 7:9, dice Juan, después de esto, he aquí, yo miré una gran multitud, de la cual nadie podía contar. Son pocos los que se salvan, Jesús, al parecer. Dice Juan, había una multitud que nadie podía contar, de toda nación, de toda tribu, todo pueblo, toda lengua, delante de la presencia del Cordero. La pregunta es, ¿cómo está llegando toda esa gente a la presencia de Jesús? ¿Están viniendo ángeles? No, es a través de la proclamación del Evangelio. Es cuando nosotros empezamos a hacer la obra del ministerio.
es ahí donde empezamos a edificar el cuerpo de Cristo. Es así como llegó toda esa multitud a través de la proclamación del Evangelio. Que teniendo esto en mente, ahora sí, Marcos 4:1, quiero ir más rápido, Marcos 4:1, vamos rápidamente a leer ahora la explicación de Jesús de la parábola. Dice el versículo 10, después de que él dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Dice el 10, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y le dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación, la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados en espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, de este mundo, el engaño de las riquezas y las codicias y de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en la buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y eso la reciben tiene que ver y la obedece. Y dice, y dan fruto a 30 y a 70 y a 100 por uno. Esta historia, para la multitud que la escuchó de los labios de Jesús, era una historia muy simple y muy familiar en términos naturales. ¿Por qué? Porque la población de Galilea estaba compuesta por gente agrícola, o sea, habitantes que estaban bien familiarizados con todo lo que tenía que ver con el cultivo, con los suelos. Entonces, esta gente era gente que trabajaba la tierra, eran agricultores. Por lo tanto, cuando Jesús está narrando esta historia, ellos están familiarizados. Y de hecho, por eso Jesús, con toda la intención, Él les habló usando historias o cosas con las cuales ellos estaban familiarizados. Es decir, que como ellos eran agricultores, ellos sabían cultivar la tierra, sabían cosecharla y todo esto. Entonces ellos podían reconocer los terrenos, los suelos. Ellos sabían que habían unos buenos suelos donde si ellos sembraban iban a recibir cosechas grandes, muy productivas. Pero ellos sabían que habían otros suelos que al parecer eran buenos, pero debajo en la superficie de ese suelo habían rocas, era duro. Y por lo tanto, de repente, si se sembraba ahí, había cierta cosecha, pero no terminaba de procesarse y empezar a ser fructífera. Y habían otros suelos donde tenían que trabajar bien la tierra, sacar toda la malicia, toda la hierba mala, habían espinos y todo eso. Entonces, para ellos era bien sencilla esta historia. Sin embargo, o sea, en términos naturales era sencillo. Sin embargo, en términos espirituales ellos no entendieron ni papa. ¿Y por qué no entendían ni papa? Bueno, según Jesús nos dice que la explicación estaba reservada para los que tenían oídos. Dice el versículo 9, entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué nos indica esto, hermanos? Que las parábolas, los misterios de Jesús son insondables. A menos que Dios nos los revele, esos misterios nosotros los vamos a saber, nosotros los vamos a conocer. Entonces, aquí hay un grupo de personas que no entiende qué es lo que está diciendo Jesús, aunque entienden la parábola, pero no la entienden en términos espirituales. Y yo quiero decirle, si no sabe, o recordarle quizás a algunos de ustedes, que una parábola siempre está transmitiendo una verdad espiritual. Y es una verdad espiritual importante. Y en la mayoría de los casos, la gente que escuchaba las parábolas de Jesús no las entendía, a menos que Jesús se las explicara. Esto de decirle una parábola o decir Jesús una parábola a la multitud era como decirte un acertijo, un enigma, el cual tú tienes que descubrir el significado detrás de ese enigma. Pero en este caso, o sea, yo más te estoy diciendo es cómo descifrar el acertijo, el enigma. Pero en las parábolas de Jesús, a menos de que Jesús las explique, uno no entiende nada. Pero dice el versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12, ¿qué hicieron? Le preguntaron, ¿quiénes son aquellos que tienen oídos para oír? Aquellos que están oyendo a Jesús y salió el sembrador y
empezó a sembrar y cierta semilla cayó en un lugar y luego en otro lugar y él está descifrando, esto de que vinieron las aves es el diablo. No, aquellos que tienen oídos son aquellos que van y preguntan, que quieren saber, que tienen el deseo de que les explique. En este caso los discípulos tenían ese deseo. Vamos con Jesús, que nos diga qué quiere decir. Los demás, ellos no preguntaron nada. O sea, yo vine a que me dieras un milagro, no estás haciendo milagro, estás enseñando. Pues no, o sea, la intención de ellos o el interés de estar ahí no era porque querían conocer las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, aquí hay un grupo que quiere saber, que tenga oídos para oír. Oiga, en ese caso Jesús era el único que tenía oídos para oír los misterios de Dios. Entonces vienen ellos y le preguntan sobre la parábola. ¿Qué nos enseña esto? ¿Quieres tu sabiduría? ¿Quieres conocer más a Dios? ¿Quieres conocer más de la palabra del Señor? Tiene que haber un deseo. Tiene que haber un querer. Porque de lo contrario, Dios no nos va a dar ese entendimiento. Dios no nos va a enseñar los misterios que hay en su palabra. Dice el versículo 11, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio de los reinos, mas a los que están afuera por parábolas todas las cosas. O sea, ustedes que tienen hambre, ustedes que tienen sed de justicia, de conocer las verdades de Dios, para ustedes son los misterios del reino de Dios. No así para todos aquellos que no tienen el más mínimo interés de conocer a Dios a través de sus verdades, a través de sus parábolas, de su palabra. Así es que la pregunta es, ¿por qué Jesús les hablaba en parábola? Pues la mayoría no los entendía. ¿Por qué? No hace de Jesús una persona cruel, porque les dijo Jesús, no los de afuera, porque no vaya a ser que les explique y ellos se salven. Eso hace de Jesús una persona cruel si no sabes por qué ya Jesús tomó esa decisión. Sí sería un cruel si nada más por capricho, ¿verdad? No, detrás de eso Jesús ya sabe que ellos ya endurecieron su corazón y Él no le va a dar la perla a los cerdos, a los que rechazan el evangelio, a los que ya Dios les dio una oportunidad una y otra vez y se les habló y se les habló y se les habló y se les habló. Ya hay un momento en que Dios dice, ya dejen de darle las perlas a los cerdos. ¿Quiénes son los cerdos? Todos aquellos que concluyentemente rechazan ya al Señor. Ya ellos decidieron rechazar al Señor. Ellos estaban en ese plan. Si tú nada más lees este capítulo y no lees el resto de la Biblia, vas a dar por sentado, vas a malinterpretar la Biblia, vas a decir, que es una persona al final de cuentas cruel. Mira, Andrés les habló en acertijos, en enigmas, para que no entendieran ni papa. No, no es así. Si tú estudias el Nuevo Testamento de manera diligente, te vas a dar cuenta que Jesús al principio les hablaba claramente. Él les hablaba acerca del evangelio de una manera tan natural, tan simple que entendieran. Marcos 1:14 dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Inicia su ministerio y lo inicia hablando sencillamente: yo me he acercado aquí, crean en mí, crean en el evangelio, arrepiéntanse. Marcos 4:21 dice ahí que entraron a Capernaum y los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaba. O sea, esa era su costumbre de Jesús al iniciar su ministerio. En los días de reposo entraba en las sinagogas y enseñaba. ¿Y qué era lo que pasaba con la gente cuando enseñaba? Se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escriba. Quiere decir que si la gente se admiraba de escuchar a Jesús, ¿era por qué? Porque le entendían. Porque Él era simple, porque Él era sencillo. ¿Lo entendían? Dice Lucas 4, justo después de que Jesús es bautizado y después es tentado por Satanás, dice que Jesús volvió de Galilea en el poder del Espíritu Santo y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Y dice el versículo 15, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Jesús enseñaba de una manera clara al principio. Sin embargo, a medida que está pasando el tiempo, ellos empezaron a rechazar las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ya empezó a confrontarlos con su pecado. Ya llega un momento en que Jesús está siendo tan insistente porque los ama, porque quiere que se arrepientan, que ellos ya empiezan a rechazar a Jesús de una manera abierta. Y Jesús, conociendo plenamente ya lo que hay en su corazón, conociendo que
Ellos venían a Él para recibir un milagro, para recibir un beneficio. Llega un momento en que Jesús se vuelve su mensaje, transforma su mensaje y empieza ya a hablarle en parábolas. Esto era ya un juicio divino de parte de Dios. Ya hasta aquí. Ya vine, les estoy diciendo que vengan a mí, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Llega un momento en que Dios cierra la puerta de la gracia para ellos, juicio divino. Dice el versículo 2, 10 al 12. Yo le voy a proyectar ahí el 11 y el 12. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. O sea, ¿qué está tratando de transmitir Jesús? Dínoslo. O sea, ¿cuál es el significado espiritual de todo esto? Y él les dijo, a vosotros les da el ministerio del reino de Dios, mas los que están afuera no. A ellos por parábola, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Si usted nomás lee eso, y qué malo es Jesús. Pero mira lo que dice el pasaje paralelo que encontramos en Marcos o Mateo, mejor dicho, capítulo 13, versículo 10. Yo voy a leerle los primeros versículos. Dice, entonces, acercándose los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no vean y oyendo no oigan, ni entiendan, de manera que se cumpla en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Era un juicio ya de Dios, juicio que él ejecutó también con el pueblo de Israel antes de irse al exilio. Pero ahora estaba haciendo lo mismo Dios con ellos, se tenía que cumplir esta profecía. Y ahí dice el versículo 15, porque el corazón de este pueblo, ¿qué? Se ha engrosado, se ha endurecido. Entonces Jesús no es ningún cruel. No, ellos ya saben que ellos tienen una actitud de soberbia, orgullosos. Ellos, dice ahí, que han cerrado sus ojos, o sea, voluntariamente ellos cerraron sus oídos. Dios no se los cerró, ellos voluntariamente los cerraron. Y por lo tanto es como si Jesús dijera, ¿para qué les sigo hablando el lenguaje simple? ¿Para qué si ellos no tienen el más mínimo interés de escucharme? ¿Para qué si ellos ya voluntariamente han resuelto no oírme? Ellos quieren mis beneficios, ellos quieren los milagros. Por más que yo me esfuerce, aunque yo soy el creador de todo lo que existe, yo soy el mejor evangelista, yo soy el todopoderoso, por más que yo me esfuerce, no van a pasar mis palabras de sus oídos, porque ellos han decidido cerrar sus ojos voluntariamente. Regresando a Marcos 4, dice Jesús, o dice a Marcos, con muchas palabras, como esta les hablaba la palabra, conforme a los que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. ¿Por qué? Porque ellos tenían oídos, porque ellos tenían deseo de saber. O sea, dímelo Jesús, explícame cómo está eso. Sin embargo, la mayoría de todos aquellos que siguieron a Jesús no tenían ese deseo. Por lo tanto, llega un momento en que Dios cierra ya la puerta de la gracia. Y qué terrible es cuando Dios se aleja por completo del ser humano, debido a su corazón rebelde y obstinado. Porque de verdad, o sea, muchas veces nosotros nomás nos enfocamos en cuando Dios cierra la puerta, pero nosotros no podemos ver lo que Dios sí mira. Todos esos días donde fue paciente, donde fue lento para la ira, donde estuvo ahí rogando, vengan a mí, conviértase de sus malos caminos. Y es por eso que nosotros empezamos a cuestionar la bondad, el amor de Dios. Pero Dios, que lo conoce todo, Él sí sabe cuándo va a cerrar la puerta. Y no lo hace caprichosamente. No, lo hace porque ya es justo. Porque ya llegaron a esa línea donde ya no hay vuelta atrás. Así es que Jesús les cierra la puerta. Y esto le dolió a Jesús. Es que bueno, para que se les quite. No va a llegar un día en que ya finalmente Dios se va a vengar de sus enemigos. Pero a Jesús le dolió. Mira lo que dice Lucas 19. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, o sea, Jerusalén, ya estaba a punto de morir. O sea, él ya sabe que ya se cerró la oportunidad para el pueblo de Israel. Dice que al verla lloró sobre ella. Lloró. El creador de vida llorando por aquellos que voluntariamente decidieron cerrar su corazón al evangelio, diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para tu paz.
mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodeen con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Eso sucedió en el año 70. El emperador Tito, el general Tito, llega con toda un army de romanos, destruyen Jerusalén, pero vaya más allá de esta condenación. Vayamos a la condenación eterna. Esa condenación eterna no se compara a esto. Y por eso Jesús está llorando por ellos. Oh, qué necios son, qué duros de corazón. Siempre trabajando por el pan natural y no por el pan espiritual que yo vengo a ofrecerles. Dice el 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste, no recibiste, rechazaste el tiempo de tu visitación, Jerusalén. Como podemos ver, nuestro Dios no es un Dios cruel, no lo es. Es todo lo contrario. Sin embargo, porque su naturaleza, su esencia es justa, Él tiene que retribuirle a los injustos, pagarles. La paga del pecado es muerte. Es justicia la que Dios está ejercitando, pero esa justicia no la aplicó inmediatamente. Todo lo contrario, la estuvo prolongando como lo sigue haciendo hasta el día de hoy, aplazándola para ver si hay alguien que se quiere arrepentir, que quiere venir a Él y protegerse en el sacrificio de Jesús, para que ese sacrificio de Jesús entonces perfeccione, justifique a los pecadores. Así es que Jesús les está hablando en parábolas ya como un juicio, pero es un justo juicio que Dios ha ejecutado sobre ellos. Sin embargo, el otro lado de la historia nos dice, como ya vimos, que a ustedes, aquellos que tienen oídos para oír, aquellos que quieren oír, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Esto es crucial, hermano. El entender nosotros la explicación de esta parábola es importantísimo, porque si estás tomando tú el reto, si lo estás creyendo, si estás viviendo lo que Dios dice que vivas, tú y yo debemos de saber qué esperar cuando prediquemos el evangelio, para que entonces no nos desanimemos y sobre todo para que entonces no queramos cambiar el mensaje y hacerlo más potable, más aceptable, como si eso fuera posible hacer. O sea, una vez que tú le quitas un elemento al evangelio revelado aquí en la Biblia, ya no es el evangelio que salva, ya no lo es. Y como ya no lo es, lo que están recibiendo aquellos otro evangelio, creen que son salvos y no lo son. En aquel día se van a topar con lo que Jesús menciona 2 veces de manera enfática. En aquel día me van a decir, Señor, Señor, tu nombre hicimos esto y aquello. En las plazas nuestras tú enseñaste, comimos contigo. Le voy a decir, apartados de mí, no los conozco. Recibieron otro evangelio fácil, otro evangelio que no te cuesta nada. Un evangelio que simplemente tú fuiste movido porque apeló a tus deseos, a tu codicia, a querer algo de mí. Es importante que entendamos esto. ¿Cuáles son las reacciones que vamos a encontrar cuando prediquemos el evangelio? Cuando llamemos al pecador al arrepentimiento, ¿cuáles van a ser las respuestas que vamos a recibir de ellos? ¿Cuáles? Si nosotros no entendemos, si no atesoramos estas respuestas que Jesús nos dice que debemos de esperar, podemos caer en la trampa del enemigo, empezarnos a involucrar en ingenio humano, adaptando o aplicando estrategias inútiles, inservibles, ineficaces para la evangelización. No, tenemos nosotros que entender que hay un evangelio que tenemos que proclamar, que nosotros somos los sembradores y que al predicarlo nosotros vamos a recibir diferentes respuestas y la mayoría van a ser negativas. Que eso no nos lleve a querer caer en la trampa de Satanás, de querer modificar, aunque sea un poquito el evangelio. No, que eso no nos lleve a hacer eso. Es por eso que esto es importante. A la hora de evangelizar, mis discípulos, como si nos estuviera diciendo Jesús, quiero que ustedes tomen en cuenta algunas cosas. Uno, ustedes son sembradores simples y llanos. Ustedes tienen una semilla, ustedes tienen el evangelio. Arrójenlo, predíquenlo, proclámenlo. Y a la hora de hacerlo, esperen estas reacciones. La mayoría van a ser negativas. Y estas reacciones negativas los van a llevar a ser tentados a cambiar. No lo hagan. No lo hagan, por favor. ¿Qué le parece, pastor, si en vez de hablar de crujir
de dientes, el lloro, el fuego que nunca se apaga, el castigo eterno, el infierno. Nos dedicamos solamente a hablar del amor de Jesús, de las obras dignas que hizo Jesús. Y de esa manera evitamos la controversia. De esa manera evitamos que la gente no se vaya. Eso es empezar a cambiar ya el evangelio, adulterarlo. No podemos nosotros hacer eso. No, tenemos nosotros que limitarnos a predicar el evangelio aquí, aunque nos esté dando resultados negativos, no importa. Pocos son los que se salvan, Jesús. Le preguntaron a Jesús, le dijeron, ¿por qué? Si tú eres el Mesías, ya te vimos hacer milagros, tú eres el Cristo. O sea, no hay mejor evangelista que tú eres el evangelista de evangelista. Y aún así pocos son los que se salvan. ¿Por qué? Pastor, ¿por qué los ministerios donde se dedican a predicar la Biblia de pasta a pasta, por qué en esos ministerios son pocos los que se salvan? ¿Por qué no mejor cambiarlo a esos ministerios donde predican un versículo aquí y allá y lo sacan un poco de contexto para hacerlo más favorable, potable para los oyentes? ¿Por qué no hacer eso, pastor? ¿Por qué son pocos los que se salvan? Bueno, Jesús nos va a responder, ¿por qué son pocos los que se salvan? ¿Por qué? No te preguntes, ¿será que porque yo soy un tonto, un inútil? Mi nivel de capacidad intelectual no es la suficiente como para poder predicar el evangelio. ¿Será eso? No, es que ese predicador, no, si traemos a uno elocuente, un ingenioso, quizás ese predicador sí va a ser fructífero. Tiene que ver con el sembrador. Vamos a ver qué nos dice Jesús. Marcos 4:14. Empieza ya a explicar Jesús la parábola. El sembrador es el que siembra ¿qué? Ok, como podemos ahí notar, observar, no hay ningún adjetivo ahí calificativo acerca del sembrador. No lo hay, no dice ahí que el sembrador inteligente, el sembrador ingenioso, el sembrador elocuente. No hay nada que diga del sembrador. Simplemente el sembrador. No es el sembrador, el evangelista que viste bien, que viste con corbata, que viste con saco, con zapatos elegantes. No dice nada. Nada más el sembrador. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí? Que realmente para ser eficaces a la hora de predicar el evangelio no se necesita ser un Don Juan, un elocuente, una persona con inteligencia. No tienen que ver nada tus cualidades, tus habilidades. No. Jesús dice, el sembrador son todos ustedes, mis discípulos. Soy yo, eres tú, somos todos. No necesitas ir a un instituto bíblico, no necesitas tener una inteligencia increíble, no. Eres tú así como eres. Tú eres el sembrador. ¿Te das cuenta? Esto es importante, porque yo no sé tú, pero aún yo, con lo que a través de los años Dios me ha dado más conocimiento bíblico y muchas cosas, he crecido, gracias a Dios. Aún así, muchas veces me siento ineficaz, inútil, torpe. Manda a alguien más, Señor. Y son estos pasajes los que me corrigen. No. Si tú fueras el más torpe, César, pero si tú estás sembrando la semilla correcta, o sea, el evangelio, aún siendo el más torpe, aún así tu labor tendría efecto, porque no eres tú. No son ninguno de ustedes. Es que pastor, yo soy torpe, yo sé que somos torpes, pero no es excusa. Tenemos que proclamar el evangelio con tus propias palabras. ¿Qué tan difícil es? ¿Sabías que tú eres pecador? ¿Sabías que está establecido para el hombre que una vez que muera, después de que muéramos, vamos a estar en un juicio y vamos a ser juzgados por cómo vivimos aquí la vida? Eso va a ser terrible porque dice que todos aquellos que pecaron van a terminar en un castigo eterno. Pero hay una solución, Cristo es la solución. ¿Qué tan difícil es proclamar esto? No lo es. Muchas veces nuestro corazón nos engaña, Satanás nos engaña y quiere detenernos. Así es que, según Jesús, cualquiera que predique la palabra de Dios, cualquiera que siembra, cualquiera que predique el evangelio, cualquiera que esté haciendo eso va a tener efecto o negativo o positivo, porque la palabra de Dios, cuando Dios la manda, nunca regresa vacía.
O sea que todos se van a salvar. No, a veces regresa en forma negativa y Dios manda ya juicio. Pero la palabra de Dios, cuando Él la manda, o salva o condena. Los que creyeren serán salvos y los que no serán ¿qué? Condenados. Ahora, la segunda cosa rápidamente que quiero que observemos es que el sembrador es el que siembra ¿qué, hermanos? La palabra. ¿Qué es la palabra? ¿O qué es la semilla? Bueno, es la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, cuando el sembrador, que es el evangelista, va y siembra la palabra, va y proclama la palabra, ¿qué es lo que sucede? No sabemos qué va a suceder porque como ahorita vamos a ver, hay 4 diferentes terrenos, suelos, corazones. Pero, perdón, yo no sé si usted tenga duda de que aquí la semilla es el evangelio. Yo sé que ahí dice la palabra, ¿verdad? Pero es el evangelio, porque Jesús se está refiriendo a eso. El evangelio es parte de la palabra de Dios. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿verdad? ¿Recuerda ese pasaje? Bueno, la semilla es el evangelio. Ahí dice, yo sé ahí la palabra, pero usted podría preguntar, ¿de dónde usted está deduciendo eso? ¿Cómo concluye que la semilla es el evangelio? Bueno, vamos a la Biblia se interpreta a sí misma. Romanos 10, versículo 13, dice así, yo te voy a proyectar ahí el 17, pero tengo que leer un poquito más arriba para tener el contexto. Dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. ¿De qué está hablando? Del evangelio, ¿verdad? Y dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahí está el evangelio. En la Biblia griega va a decir evangelio. Hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio, las buenas nuevas. Mas no todos obedecían el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Ahora el siguiente versículo, ¿sí? Lo que va a decir Pablo, que ya lo estamos viendo ahí y que lo conocemos muy bien, lo va a decir bajo el contexto, bajo lo que él ya dijo. Dice ahí Pablo, así que la fe es por el oír. La fe, el creer. Por el oír, ¿qué, hermanos? ¿Cómo es que viene la fe? Cuando escuchan el evangelio, ¿verdad? Y ahí dice, por la palabra de Dios. Pero específicamente ahí es, así que la fe es por el oír y el oír el evangelio de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra sus palabras, o sea, su evangelio. Pablo está diciendo esto ya después de muchos años atrás. Se ha predicado el evangelio. Lo han oído, pero aún así lo han rechazado. Así es que es muy claro que la semilla es el evangelio. Así es que el sembrador, nosotros sus discípulos, tenemos la semilla, que es el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que sembrar. Hay una sola semilla, no hay otra semilla, solamente hay una semilla. ¿Recuerda lo que dijo Pedro? No hay otro medio por el cual el hombre pueda ser salvo. Únicamente el medio que Dios ha provisto es a través de la proclamación del evangelio, donde está nuestro Señor Jesucristo y su sacrificio. Mire lo que dice en Hechos capítulo 4, versículo 12. Pedro, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, empieza a declararles de una manera enfática. Escuche, yo voy a enlistar a todas esas personas que Pedro le está diciendo directamente que solamente hay un medio de salvación y ese está en Jesucristo. Dice ahí, dice que Pedro le dijo a los gobernantes, y como dije, estoy citando textualmente, les dijo a ellos, cuando se reúnen en Jerusalén los gobernantes, dice, y los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, estaba la crema innata del liderazgo judío de aquellos días. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, con valentía, sabía él a lo que se estaba exponiendo. Peligra mi cuello. Y aún así, él les dijo, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que la semilla que el sembrador siembra es el único medio por el cual los hombres pueden ser salvos. No hay otro. Es ahí lo importante de por qué no debemos de cambiar esa semilla, no debemos de alterarla. No es. Así es que no depende la salvación de los hombres de cuán inteligente sea el sembrador, cuán elocuente, si monta un buen espectáculo, si tiene ahí músicos buenos. Chema, después de predicar, tócame algo suavecito, con ahí acordes buenos, bonitos, para que entonces
manipulemos sus emociones. No, no se necesita nada de eso. Lo único que se necesita es el evangelio. Mira, Jesús, lo que la gente detestaba de Jesús era su palabra, eran sus enseñanzas. Alguien me dijo, alguien que está en el liderazgo, y yo digo, wow, qué perdida está esta persona. En una junta hace mucho me dice, es que lo que la gente necesita, el perdido, no es doctrina, es el amor, es obra, es que estemos ahí para abrazarlo. De verdad, eso le sirve aquí. Así de perdido está la doctrina, la enseñanza de Jesús. Sin doctrina no podemos ser salvos. La enseñanza de Jesús incluye el evangelio. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Porque la doctrina de los apóstoles era la doctrina de Jesús, las enseñanzas. No, es que eso de la teología. Teología es el estudio o la ciencia que estudia a Dios. Por favor, hay que instruirnos más. Necesitamos la palabra tal y como está. No, es que así nadie va a querer venir. ¿Y qué esperaba? Ya Jesús nos dijo. Muchos los llamamos, pocos los escogidos. Y de esos poquitos, dice algunos, esfuércense para entrar. Porque les digo que muchos procurarán y no podrán. ¿Por qué queremos cambiar las realidades bíblicas? No podemos. Así es que no podemos nosotros limitar, o mejor dicho, cambiar el evangelio, adulterarlo. No, tiene que ser tal y como nos lo presenta el Señor. Tenga aceptación o no tenga aceptación. Si de repente se diera el caso de que cada uno de ustedes se fuera, nomás quedando yo y Eva, adivina qué, yo voy a seguir. Quizás ya no aquí o en otra parte, pero yo voy a seguir. Lo mismo tú, si yo cayera, tú sigues, porque estás siguiendo a Jesús, no a mí. Los verdaderos discípulos de Jesús, vienen las tribulaciones, caen las personas y ellos siguen adelante. ¿Por qué? Porque dentro de sus corazones está el mismo Espíritu de Dios que los ayuda a seguir adelante a pesar de las cosas malas que pasan en sus vidas. Así es que ya resumiendo estas dos cosas, nos dice Jesús, cuando vayan a predicar el evangelio, no se preocupen, sean ustedes. Eso sí, prepárense lo más que puedan, a la medida de su capacidad, no importa, prepárense para que puedan dar buena defensa del evangelio. No les diga, ahí se va y Dios me va a dar palabra. No, te vas a recordar lo que estudiaste. No es, ahí Dios me va a dar palabra. No, estudia un poquito conforme a tu capacidad, no importa. Entonces tú vas y tiras este evangelio, el bíblico, por eso lo titulamos, el evangelio bíblico del Señor, no el evangelio moderno. No prediques como hoy está la gente predicando a Jesús, a menos que lo esté haciendo conforme a lo que está revelado aquí en la Biblia. Rápidamente vamos a ver Lucas 8:11. Dice ahí Lucas, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Y empieza ya a Jesús a decirnos, esperen estos tipos de corazones. ¿Okay? Dice, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón, ¿qué? La palabra para que no crean ni se salven. Por el pasaje paralelo de este Lucas, podemos ver que el corazón es el tipo de suelo, el terreno. Ya sabemos que el sembrador somos los discípulos, ya sabemos que la semilla es el evangelio. ¿Dónde se siembra el evangelio? En el corazón del hombre. Y Jesús nos está diciendo, hay un tipo de corazón que rápidamente va a rechazar la palabra y ya Satanás viene y quita la palabra. ¿Recuerdan que leímos en, no recuerdo si, aquí lo tengo apuntado, 2 Corintios 4, dice Pablo, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, o sea Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A estas personas, a las que Jesús les llama cerdos, porque rechazan, ya definitivamente y rotundamente decidieron cerrar su corazón. A estas personas viene ya el diablo, porque ellos voluntariamente decidieron endurecer su corazón. Ya viene el diablo y ahora sí termina de cegar el entendimiento de ellos. Esas personas no van a estar mucho aquí en la iglesia. No, nos las vamos a encontrar allá afuera. Y tú y tu evangelio. Los ateos son uno de ellos. En este caso estaban los religiosos, toda la crema innata, ¿verdad? De los líderes. Estaba el sumo sacerdote, todos ellos. El odio, el rechazo hacia Jesús fue tan fuerte que ellos mismos mataron a Jesús juntamente con el imperio romano. Pero
fue por decisión de ellos. Entonces, estas personas son este tipo de corazón que ellos tienen. Nosotros les vamos a predicar a estas personas y muchas no van a hacer caso. Aunque vean milagros, aunque vean muchas cosas, ellos, como los ateos más necios, dice un salmo, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Prefieren creer gentes tan inteligentes con un intelecto bien alto, creer que todo lo que vemos tan preciso y tan bien ubicado salió de la nada, que creer que existe un creador. Necio, les dice Dios a ellos, a pesar de toda su inteligencia, son unos necios. Dice Mateo 11:20. Dice, entonces comenzó a reprender a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Wow. Jesús hace milagros y les demuestra con esas señales que Él es el Mesías, que Él viene de Dios, y aún así no les importó. Decidieron rechazar a Jesús, no se arrepintieron. Este es el tipo de personas que Jesús nos va a decir, se van a enfrentar con ellos. No se angustien, ustedes prediquen la palabra, tírenla y ya. Es todo lo que ustedes tienen que hacer. Por lo tanto, por lo que podemos ver aquí, hermanos, es que no depende de la capacidad del sembrador, ¿verdad? No depende de que si ajustamos un poco la semilla. No. Depende del corazón, de la disponibilidad, de la disposición, mejor dicho, de ellos. Estos no quieren nada con el Señor. Los que cayeron junto al camino es un terreno trillado, un terreno duro, de tanto que ya se pasó, no penetra nada, no hay nada, no absorbe ese terreno la palabra de Dios. Y por lo tanto no podemos hacer ya nada. Y esto nos enseña que no depende de ti, que no depende de mí. No es, qué buen predicador eres, qué buen evangelista, tú sí. No. Tiene que ver el corazón y aparte de eso, tiene que ver con Dios, con su espíritu. Dijo Jesús que el espíritu de Dios vendría a convencer al mundo. ¿Convencerlo de qué? De pecado, de justicia, de juicio. ¿Quién es el que convence? Espíritu Santo. O sea, tenemos al necio corazón que tú y yo no podemos cambiarlo. Hagas lo que hagas, tócame esta y esta, la suavecita. Esa, la con la que se convirtió aquella persona. Digo esto porque yo así dije, deberíamos de tocar esta, amargura y dolor en mi corazón. Yo me acuerdo que fulano de tal estaba llore y llore. Deberíamos de tocar esas. No, nadie tiene poder para cambiar los corazones. No somos nosotros. ¿De qué nos sacamos pues? Tiene que ver con la disposición del corazón. Tiene que ver con el obrar del Espíritu Santo. Porque cuando Dios mira disposición, mira quebrantamiento, dice, ay, muero. Voy a ir a fertilizar la semilla, el evangelio que pusieron. Voy a ir y como oyeron la palabra y ellos quieren saber, entonces les voy a dar un nuevo corazón. Entonces no depende de nosotros, no depende de nuestro ingenio humano, no depende de nada de eso. Depende de la disposición del ser humano y depende de Dios, de su Espíritu Santo obrando en nosotros. Pero rápidamente, el suelo pedregoso, dice el versículo 16 o 15, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben ¿con qué? Con gozo, amén. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene tribulación, persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. O sea, inmediatamente se apartan. Jesús nos está diciendo aquí, ok, van a haber personas que directamente los van a rechazar, pero y lo van a haber otras personas que van a tener conversiones falsas, van a ser temporales y superficiales. Sí, cuando les prediques el evangelio, al momento van a salir con gozo. Y sobre todo hoy en día, ¿verdad? Porque se predica un Jesús que está ahí para bendecirte. Un Jesús que quiere sanar tu enfermedad. Un Jesús que quiere resolver los problemas en tu matrimonio. Un Jesús, ¿verdad? Entonces, yo quiero ese Jesús. Amén. Finalmente le di mi vida a Jesús. Salen gozosos. Y como en esas iglesias no les predican lo que cuesta seguir a Jesús, no les predican que es necesario que a través de muchas tribulaciones los discípulos entremos al reino de Dios. No les predican lo que dijo Jesús, que en este mundo vamos a tener tribulaciones, pero confiar, yo estoy con ustedes, sino que les está diciendo, Dios va a sanar tu cáncer, Dios te va a regresar tu marido. Y entonces pasa el tiempo, viene la persecución, viene la tribulación, y resulta que a fulanita que le dijeron que Dios iba a sanar su cáncer y a devolver a su marido, pues resulta que no, que está a punto de morirse y su marido nunca regresó. ¿Por qué vino a Jesús? Porque le prometieron todas esas cosas. Viene la persecución. Mire, directamente yo sé de alguien que estaba enojado con los evangélicos porque
Su esposa tenía cáncer, vinieron los evangélicos, le dijeron, Dios te va a sanar, y la declararon, y Dios me dijo, y esto y lo otro. Y me dice la persona, se murió mi esposa. Y nos hicieron creer. Yo no quiero saber nada. Esa persona yo la conocí porque estábamos en un garaje de la iglesia donde estábamos antes. Y fuimos a dejarle un mueble y él me empezaba a decir todas esas cosas. ¿Te das cuenta? O sea, míralos, quizás al principio, nuevos convertidos, amén. Pasan algunos meses, no sé cuándo fue que murió la señora y muere, viene la tribulación, viene la persecución y ya no quiero ir a la iglesia. Dice Jesús, esperen estos tipos de conversiones. Van a suceder. Esas son temporales, no tienen duración. O sea, esas personas fueron sembradas en lo superficial. Debajo de sus corazones hay algo duro. No quieren rendirse al Señor por el hecho de que quieran recibir salvación. No vinieron en arrepentimiento, vinieron buscando algo del Señor. Por lo tanto, cuando salga el sol, ¿verdad? Que sol, ¿quién se iba a imaginar que lo que el sol representa son las tribulaciones, son las persecuciones? Cuando venga el sol, entonces ellos van a apartarse, ellos van a tropezar rápido. ¿Por qué? Porque no tenían raíces, no estaban arraigados a la raíz de David, como dice Apocalipsis. La raíz de David, ¿quién era? Jesús, es Jesús. Y por lo tanto, ellos se apartan. ¿Por qué? Porque vinieron codiciosamente a buscar a Jesús, a satisfacer su corazón, nada más. A que recibieran una sanidad, a que recibieran un milagro económico, a que recibieran un milagro familiar. Ellos vinieron así con ese propósito, porque los predicadores decidieron cambiar la semilla, el mensaje, hacerlo más atractivo. Vamos a apelar a sus emociones. Nunca trates de apelar a las emociones del ser humano, porque el ser humano es tan emocional que rápido te dice sí, pero las emociones son efímeras. Tócame esta, la otra. No, tenemos que apelar a su raciocinio, a su mente, plantarle la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice, tú eres pecador, Dios está airado contigo, un día te va a juzgar, y si no te vistes con la justicia perfecta de Jesús, vas a ser lanzado al infierno. Hay que apelar a su mente, no a las emociones. No es por eso que salen con gozo. Si hay una emoción que debe de emanar de un pecador verdaderamente convertido, es lloro. Es bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Cuando verdaderamente tú te arrepientes, estás llorando, lloras y pueden estar tocando una canción alegre y tú estás llorando. Oh, perdóname, Señor, ya no quiero ser el mismo, ayúdame. Sales llorando, no sales con gozo en ese momento. Después tu lamento, tu lloro se convierte en danza, ¿verdad? Pero hay un proceso primero, donde lloras, donde lamentas. Por eso que dijo Jesús, bienaventurados los que lloran, después de haber dicho que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Llegas con un corazón contrito y humillado y después lloras y tú eres consolado por Dios. Pero estas personas no llegaron así. No. Vamos a pedirle a Jesús Romero que pase. Y hasta las de los sílabos. Muchas gracias. Mientras estaba yo tomando una ducha, el Señor me dijo que escribió esta canción y aquí se las canto. No, Marcus Witt, todos ellos, bájale a tu piano. Deja de cantar, abre la Biblia de pasta a pasta y predícale a las multitudes que se están siguiendo. Predícale la palabra. No apeles a sus emociones. Es que la presencia de Dios, no, es tu emoción. Yo te puedo poner una canción de Luis Miguel, de esas de las que por su voz, o de cualquier otro artista que no sé qué voces te gustan, y te enchinas, y si la oyes fuerte, te enchina la piel. ¿No has oído el América tiene talento? Hay unas voces que las oyes y tiemblas. Es la presencia del Señor. No, si fueras la presencia del Señor, estuvieras, ¡ay! Como Isaías, no me consumas, ¡ay de mí que soy hombre de labios inmundos! No es esa la presencia del Señor. Todos los que sentían la presencia del Señor caían como muertos y decían, ¡ay de mí! Jesús, apártate de mí, soy pecador. Cuando Jesús se manifiesta en un milagro, no tiene que ser otro más que Dios. Por eso Pedro dice, apártate de mí que soy hombre pecador. Cuando verdaderamente sientes la presencia del Señor, hermanos, te quieres alejar de Él. Entonces, ¿qué es lo que sentimos? La palabra de Dios nos hace sentir bien. Su espíritu, sus verdades, saber que estamos con Él. Es todo eso, por lo tanto, hoy no sentí la presencia del Señor. ¿A qué le llamas tú la presencia del Señor? Es por fe. ¿Para qué yo necesito sentir o vivir por fe si siento la presencia del Señor? Está conmigo.
Fe es la convicción de las cosas que no se ven. Yo no veo ni siento la presencia del Señor, pero sé que está conmigo por lo que dice en su palabra. Y hay momentos maravillosos donde sí, me abraza con su palabra y me hace sentir su presencia abrazándome. Y sí, gloria al Señor, pero no es de una manera literal. Por lo tanto, no podemos cambiar el mensaje. Es eso. No apelamos a las emociones. No es vamos a traer una buena música. No, es predica la palabra nada más. Y hasta ahí. ¿Cuál es otro resultado que vamos a tener? Según Dios, otra conversión falsa. Más rápidamente dice Lucas 8. Voy a bancarme hasta Lucas 8. Dice, los que cayeron entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose se ahogan por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan ¿qué? Fruto. Esta es una persona de doble ánimo. O sea, su arrepentimiento no fue decisivo. Quiero de Dios, o sea, me atrae lo de Dios, me encanta a veces orar y leer la Biblia, pero quiere otro pie en el mundo. O sea, ahí están las riquezas, los afanes, las cosas que se hacen en el mundo, los placeres de la vida. Y no llevan fruto estas personas, son personas de doble ánimo. Jesús dijo que no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y al mundo. Que son personas, sí, que creen en Dios y saben mucho de la Biblia, pero tienen un pie dentro de los caminos del Señor y otro en el mundo. A estas personas Santiago les dice, oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensas en vano lo que dice la Biblia, que el Espíritu que Dios ha hecho morar en ustedes los anhela celosamente? Esperen este tipo de falsas conversiones, dice Jesús. Van a estar ahí y ahí vas a estar arreándolo. Y de repente, y ya no lo vas a ver, y de repente anda aquí. Tienen un pie adentro y otro afuera. Son esas personas que Jesús señaló en Lucas 9, que le dijeron, les dice Jesús, sígueme. Y les dice, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y le dice a otro, sígueme. Y le dice, bueno, déjame primero que vaya a mi casa y me despida. A estas personas Jesús les dijo, ninguno que pone su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Estas personas en realidad estaban dando excusas al Señor. En realidad era eso todo. No era que verdaderamente querían hacer eso, porque Jesús no es un Dios cruel, ya vimos. Él sabía que eso no era la razón principal por qué no querían seguirlo. No habían otras razones. Lucas 14 encontramos la parábola de la gran cena, donde Dios invita a muchos. Y después dice Lucas 14:17, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito irla a ver en la noche. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a probarlos. Te ruego que me excuses. ¿What? En la noche es una cena. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Excusas. Aman el mundo. Quieren a Dios, pero aman el mundo. Estas personas conocían de la cena, conocían al que los estaba invitando. Así como estas personas conocen mucho de Dios. Pero si de repente el mundo y sus afanes le hicieron ojitos así y apelaron a su corazón, no voy a ir a la iglesia. Yo entiendo, de repente el discípulo verdadero puede caer en eso, pero cuando ya es una práctica, ya estás habituado. El que ha nacido de Dios no está habituado al pecado, a los patrones. No, superas eso y vas creciendo y vas cada vez dándole más y más al Señor. Entonces, he aquí algunas de las reacciones que dice Jesús que vamos a tener. Van a haber gente que directamente te van a rechazar, te van a sacar a patadas a lo mejor. Van a haber falsas conversiones de corta duración, superficiales, temporales, con gozo. Si yo lo vi que hizo la oración de fe, salió gozoso, pero ahora no lo encontramos. Ya no quiere venir a la iglesia, ya no está yendo ni a otra. ¿Por qué? Lo escuchamos, pastor. Esas personas, ¿sabes cómo pueden volver a la iglesia? Hasta que ya sienten aquel agua en el cuello y mira, ¿qué el Señor? Y vienen con la misma disposición. De, ay, sácame de aquí, Señor. Te prometo que ahora sí. Pero dentro de su corazón no le quieren dar la espalda a su vida de pecado. ¿Te das cuenta como no todo el que me dice Señor, Señor es cristiano? Que tengan ciertas cosas cristianos. La próxima semana vamos a hablar más de lleno de este tipo de personas. Finalmente, ya para terminar, Marcos 4:20. No se desanime. Nos dice Jesús, van a haber muchos resultados negativos. No se desanimen. Porque hay otro tipo de terreno.
Hay otro tipo de corazón. Estos son los que fueron sembrados en buena tierra. Los que oyen la palabra y la reciben, la obedecen y dan fruto, hermano. Los otros no dieron fruto. Fueron personas infructíferas. Aquí dan fruto. No todos al mismo nivel, pero dan fruto. Fruto que una vez que lo da, o sea, tú dice uno, verdaderamente este es hijo de Dios. Verdaderamente, y es fruto del Espíritu Santo, o sea, porque recordemos a Judas. Judas estaba dando, al parecer, fruto. Está con Jesús, no se pierde cada enseñanza de Jesús. Ahí está. Es hasta el tesorero de Jesús. Mira, no, si es cristiano. No. El fruto, el carácter. Amor, gozo, paz, paciencia. Estamos creciendo en todas esas cosas que es fruto del Espíritu Santo. Entonces Jesús nos está diciendo, no se desanimen mis discípulos. Va a haber un tipo de corazón que cuando siembren ustedes la semilla, porque están dispuestos a dejar su vida de pecado, esa semilla, eso que tú hiciste, va a tener un efecto positivo para ellos. No se desanimen. No. Cada cosa que ustedes hacen por sembrar esa semilla en los corazones, no vuelve vacía. No. ¿Qué tenemos que hacer pues cuando sembramos y no vemos nada, hermanos? Marcos 4:26, 5 versículos después de explicarle la parábola a Jesús, les dice esto. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota. O sea, él terminó, yo ya me termino. Y ¡pum! Tiré la semilla. ¿Y después qué voy a hacer? Voy a ir a mi casa, voy a ir a dormir. Y yo no sé cómo crece, cómo es que Dios salva. Yo no tengo que investigar, eso le corresponde a Dios. Él es el que da el crecimiento. César, tú predica la palabra, no te desanimes. Y ahora entiendo, los primeros días ya no quiero predicar. Ahora que entiendo todo esto, Dios me ha liberado de una carga que ni existía. Y ahora yo vengo feliz, predicar la palabra de Dios. Me den la cara que me den las personas. Venga quien venga. Yo adoro como si estuviera un montón de gente aquí adorando. ¿Por qué? Porque estas verdades me llenan de fe, de convicción. De que si Dios dice que nos acerquemos a Él cantándole, Él está aquí. No me voy a desanimar porque vinieron poquitos como al principio. ¿Te das cuenta? Estas verdades son importantes. Ayuda a que no te engañe el corazón, ayuda a que Satanás no te mienta, ayuda a que no te desanimes. Entonces dice ahí que el hombre echa la semilla en la tierra, duerme, se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Eso me encantó. Yo no sé qué vaya a hacer Dios aquí con estas palabras. Y cada vez que predicamos la palabra y cada vez que la escuchan, yo no sé, ni la están viendo. Igual, yo estoy haciendo mi parte y me estoy asegurando de darle la semilla correcta. Él dice ahí, y cuando el fruto esté maduro, más abajo, no se los proyecté ahí, cuando el fruto esté maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Va a llegar un momento en que las semillas que hemos sembrado y que hemos regado, Dios le va a dar el crecimiento. Y no lo vamos a saber hasta que lleguemos allá, hasta que Dios empiece a cegar, hasta que los ángeles empiecen a separar a los cabros de las ovejas, hasta que la cizaña sea separada del trigo, hasta que los buenos peces sean separados de los malos peces, y entonces todos seamos llevados a la presencia del Señor. Hasta allá nos vamos a dar cuenta. Yo le hablé a mi prima y seguro no tuvo efecto. Tú háblales, siembra, riega, qué sé yo. No somos nosotros. Y finalmente termino con esto. 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo en el evangelismo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aunque parezca a veces que es en vano, no es en vano. Es que prediquemos el evangelio, cueste lo que cueste. Se salven los que se salven. Se están salvando un poquito. Sí, predicando el evangelio. Ya no lo dijo el Señor, que iba a ser así. ¿Por qué nos sorprende? Prediquemos el evangelio. Y tú, si estás en Cristo, Cristo te dice, ven a mí. Ven a mí, solamente quiero que estés dispuesto. Ven al arrepentimiento. Yo puedo cambiar tu corazón. Puedo hacer que tu corazón pueda ser una buena tierra, dándote mi Espíritu Santo. Ven a Él. He sembrado yo la semilla. Como sembrador simple y sin nada de elocuencia, pero depende de qué hagas tú con esa semilla, con ese mensaje. El mensaje que te da mala noticia es un pecador y está establecido que un día va a estar delante de Dios. Y a causa de tu pecado, Él te va a lanzar al lago de fuego, preparado sí para Satanás y sus ángeles, pero también para todos aquellos que rechacen a Jesucristo, el único que puede justificar los corazones, las vidas. Por lo tanto, ven a Jesús. Te ruego que vengas a Jesús.
antes de que sea tarde. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor.